Motores microtubulares y ensayos de motilidad in vitro. Se han aislado dos tipos de proteínas motoras encargados de los movimientos de materiales citoplásmicos a lo largo de los microtúbulos, cinesinas y dineínas citoplásmicas. Cinesinas. En 1985 se aisló una proteína motora del axón gigante del calamar, implicada en el desplazamiento de vesículas membranosas y otros organelos desde el cuerpo celular hacia las terminales sinápticas. A esta proteína se le dio el nombre de cinesina. Es una proteína grande compuesta de varios dominios distintos, incluyendo un par de cabezas globulares que actúan como motores generadores de fuerza y una cola en forma de abanico que se enlaza a la carga que se debe arrastrar. Cuando se fijan moléculas purificadas de cinesina a globulitos y se observan en ensayos de motilidad in vitro, se ven que los globulitos se mueven a lo largo de microtúbulos individuales hacia el extremo con polaridad positiva del polímero. La cinesina es un motor microtubular dirigido hacia el extremo más del polímero. Si la concentración de ATP es baja, las moléculas de cinesina viajan con lentitud suficiente que permite observar que la proteína no se mueve en forma continua, sino más bien se desplaza por pasos separados. Cada paso mide casi 8 nanómetros de longitud, que corresponde a las dimensiones de un dímero de tubulina. La cinesina también se relaciona con el movimiento de vesículas derivadas del retículo endoplasmático, endosomas, lisosomas y gránulos secretorios. En la mayor parte de las células, los microtúbulos se organizan con sus extremos positivos situados fuera del centro de la célula, de modo que la cinesina tiende a desplazar vesículas y organelos hacia afuera en dirección a la membrana plasmática de la célula. Dineínas citoplásmicas. La primera proteína motora relacionada con microtúbulos se descubrió en 1963 como causante del movimiento de cilios y flagelos. A esta proteína se le denominó dineína. De inmediato se sospechó la existencia de formas citoplásmicas, pero transcurrieron más de 20 años antes de purificar y caracterizar una proteína semejante a dineína en el tejido cerebral de mamíferos. Pronto se identificaron proteínas relacionadas en gran variedad de células no nerviosas, e igual que la cinesina, la dineína citoplásmica es una proteína motora ubicada en células eucariotas. Es una proteína enorme compuesta de 9 a 10 cadenas de polipéptido. Contiene dos grandes cabezas globulares que actúan como motores generadores de fuerza. Esta se mueve a lo largo del microtúbulo hacia el extremo menos del polímero. Las pruebas sugieren cuando menos dos papeles para la dineína citoplásmica. 1. Agente generador de fuerza para el movimiento de cromosomas durante la mitosis. Y 2. Motor dirigido al extremo menos del microtúbulo para mover vesículas y organelos membranosos a través del citoplasma. Se cree que en células nerviosas la dineína citoplásmica participa en el movimiento retrógrado de organelos citoplásmicos, o sea, desplazamiento hacia el cuerpo celular de la neurona. Centros organizadores de microtúbulos. La función de un microtúbulo dentro de una célula viviente depende de su localización y orientación. Por esto es importante entender por qué un microtúbulo se forma en un sitio y no en otro. La formación de microtúbulos a partir de los dímeros alfa y beta, tubulina, ocurre en dos fases distintas, una más lenta de nucleación, en la cual inicialmente se forma una pequeña porción de microtúbulos, y una fase más rápida de alargamiento. La nucleación de microtúbulos in vivo ocurre junto con otras estructuras especializadas, que debido a su papel en la formación de los microtúbulos se denominan centros organizadores de microtúbulos. Centrosomas. En células animales, los microtúbulos del citoesqueleto se forman junto con el centrosoma, estructura compleja que contiene dos centriolos en forma de barril, rodeados por un material pericentriolar electrónicamente denso y amorfo.
Los centriolos son estructuras cilíndricas de casi 0.2 micrómetros de diámetro y generalmente casi el doble de largo. Los centriolos contienen 9 fibrillas regularmente espaciadas, que en sección transversal cada una aparece como una banda de 3 microtúbulos, túbulos A, B y C, conectados al centro del organelo mediante un rayo radial. Los centriolos casi siempre se encuentran en pares, con los miembros de la pareja situados en ángulo recto entre sí. El centrosoma se sitúa cerca del centro de la célula, justo por fuera del núcleo. La mejor técnica para estudiar el origen de los microtúbulos del citoesqueleto es despolimerizar las células a temperatura fría o con venenos de microtúbulo y enseguida observar el ensamblado de los microtúbulos luego de suministrar calor a la célula o de eliminar el veneno. Se puede observar el desensamblado y reensamblado de los microtúbulos fijando las células en diferentes momentos y tiñendo los microtúbulos con anticuerpos fluorescentes antitubulina. Corpúsculos basales y otros centros organizadores de microtúbulos. Los centrosomas no son los únicos centros organizadores de microtúbulos en las células. Por ejemplo, los microtúbulos que forman las fibras de un cilio o de un flagelo se originan de una estructura denominada corpúsculo basal, residente en la base del organelo en fase de prolongación. Los corpúsculos basales tienen estructura idéntica a la de un centriolo y de hecho los corpúsculos basales y los centriolos pueden originarse entre sí. El flagelo de un espermatozoide, por ejemplo, se forma a partir de un corpúsculo basal derivado de un centriolo que fue parte del uso meiótico del espermatocito, del cual se originó el espermatozoide. El centro organizador de microtúbulos primario de una célula vegetal consta de placas de material situado en la superficie externa de la envoltura nuclear, a partir de la cual surgen los microtúbulos del citoesqueleto. Cualquiera que sea su aspecto, los centros organizadores de microtúbulos al parecer desempeñan un papel similar en las células. Controlan el número de microtúbulos que forman la polaridad de dichos microtúbulos, el número de protofilamentos que constituyen sus paredes y el sitio y el momento en el que se ensamblan los microtúbulos. Además, los centros organizadores de microtúbulos comparten un elemento proteico común, un tipo de tubulina, descubierta a mediados del decenio de 1980, denominado gamma-tubulina. A diferencia de las tubulinas alfa y beta, que representan casi 2.5% de la proteína de una célula no neural, la gamma-tubulina solo equivale a casi 0.005% de la proteína total de la célula. Y se ha observado que los anticuerpos fluorescentes gamma-tubulina tiñen cualquier tipo de centro organizador de microtúbulos, incluyendo el material pericentriolar de los centrosomas, lo que sugiere que la gamma-tubulina es un componente vital para el ensamblado de los microtúbulos. Gracias.